RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes, ahora a las 11 de la noche. ¿Cómo le va, Raúl Veiga? ¿Todo bien? Muy bien. Me salió ¿cómo le va? Y entonces y ahora que con nombre y apellido completo. Bueno, le cuento que la Asociación Argentina de Compañía de Seguros ha encargado una encuesta para conocer cómo evalúan los asegurados, los clientes, la calidad del servicio. Y hemos convocado al presidente de la Cámara, a Francisco Astelarra, para que nos cuente, que nos diga por lo menos los principales resultados. Un placer, Pancho, que estés acá. Bien, gracias a ustedes siempre por invitarme. Bueno, contanos un poco, ustedes se encargaron la encuesta, quién la hizo, en qué escenario, digamos, fue el universo sobre el que se trabajó y cuáles son los resultados que en principio fueron muy satisfactorios, ¿no? Así es. La encuesta se la encargamos a CEL Consultores, la hizo ya por segundo año consecutivo. Este año amplió muchísimo la muestra, está realizada a 7.000 asegurados que en los últimos 6 meses, a abril, es decir, del periodo de noviembre de 2013 a abril del 2014, habían tenido un siniestro en coberturas de auto, combinado familiar e integrales de comercio. Okay. 80% fueron siniestros de automotores y 20% de integrales. Ajá. Lo importante de esto es que son asegurados que no están opinando en base a expectativas, sino en base a un servicio real y concreto que recibieron. Tal cual. 6 meses previos, hasta 6 meses previos, a la encuesta realizada. Entonces, esto realmente agrega muchísimo valor y 7.000 respuestas en todo el país es un número bastante significativo. No es una cosa de percepción de qué piensa o qué se imagina, sino concretamente cuál fue el servicio que recibió de la aseguradora. Una aclaración, ¿es asegurados y terceros también? ¿Abarca ambas cosas? Únicamente asegurados. Lamentablemente, esta es una encuesta que se realiza vía correo electrónico. Tenemos previsto en el futuro realizar a terceros, bien, una vez que tengamos los correos electrónicos de los terceros. Listo. Bueno, ahora sí, contanos los números que dio. Bien, se calificaron segmentos de variable desde perspectivas que tenía el asegurado en función de la cobertura que le habían vendido, cómo estaban viendo ellos la cobertura respecto a lo que efectivamente les habían cubierto en el siniestro, y se testearon todas las variables que hacen a la calidad de atención, no únicamente de la aseguradora, sino de servicios. En promedio de 1 a 10, la encuesta dio 7,8 puntos. El resultado final es realmente muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Cuando se lo divide en tramos, el 15% respondió que el servicio había sido excelente, un 50% que había sido muy bueno. O sea que prácticamente 2/3 de los encuestados respondieron que el servicio había sido entre muy bueno y excelente. Esto creo que es un resultado... Bien. ¿Eran resultados que ustedes esperaban y que coinciden con otras encuestas que han hecho anteriormente? Diría que tanto el año pasado como este año nos sorprendió gratamente, nos dio probablemente unos por encima de lo que esperábamos como promedio de expectativas que tenían. Así que estar casi 8 puntos en promedio en todas las variables relevadas es muy bueno para nosotros, ¿no? Tema también, cosas importantes a mencionar. Hay mayor satisfacción en asegurados del interior del país que de Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Quizás una explicación ahí sea que tanto productores asesores como las compañías hay un trato mucho más personalizado, probablemente en zonas de menor número de asegurados o de clientes. Entonces esto permita una mejor explicación de las coberturas,
una mejor explicación de qué es lo que está cubierto y probablemente una mejor atención en las propias compañías o sucursales o agencias. ¿Hay alguna distinción? Porque vos lo estás mencionando, Capital y GBA con respecto al resto del país, que hay el guarismo da más salto en el interior. En cuanto a autos y a integrales, ¿hay diferencias? Buena pregunta, Gabriela. Nos dan mejores resultados en automotores que en integrales. Ah, mira vos, Sobre eso todo, es una sorpresa. así es, sobre todo en combinados familiares. De mayor a menor da mejor en autos, integrales de comercio y después combinados familiares. Da mejor en siniestrados mujeres que en varones. Y en interior que capital, como lo decía recién. Esto es en grandes riesgos, en grandes rasgos. Y nos da mucho mejor en aquellas variables de servicio que dependen directamente de las aseguradoras que las que dependen de servicios de terceros. Por ejemplo, el tema grúas y talleres en automotores. Claro. Y el tema de servicios de plomería, vidrios, reposiciones. Sí, servicios del hogar. Vamos a un corte, Pancho, y seguimos hablando sobre el tema. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Variables para elegir la compañía de seguros. Continuamos en Público Económico, estamos conversando con Francisco Astelarra, que es el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, y estábamos charlando sobre la encuesta de calidad de servicio en el universo de asegurados que realizaron. Con respecto al último tema que mencionamos, en cuanto a los servicios adicionales, ¿hay salta alguna luz roja de descontento en lo que es servicio de grúa o de asistencia al hogar, por ejemplo? Sí, diría Gabriela que la principal señal es tema grúas, servicio de grúas, que fue el que obtuvo. Cuando dije descontento, dije porque sí, en realidad uno escucha, nada más. Así es, está con un 6,2% de promedio. Tarda mucho en llegar porque hay mucho tránsito, no tiene soluciones, es algo que se ponga helicóptero, que vayan. Así es todo un tema a resolver por la industria. Canales comerciales, ¿qué arrojó la encuesta? O sea, los canales donde, no los canales comerciales, los canales de compra, digamos, del seguro por parte de los asegurados. Bien, en términos generales arrojó una buena evaluación en el servicio brindado en lo que es la explicación de las coberturas y en la explicación de el encuadre del siniestro. Está dando en algunos casos por arriba de 8. O sea que también la respuesta es muy buena en materia de productores asesores o de las propias áreas de atención de siniestro de las compañías. Así que le habían explicado bien qué era lo que estaba comprando y que coincidió con el servicio que terminó recibiendo. ¿Los institutorios también explicaron bien? Institutorios no hemos relevado. No relevaron, bueno, muy bien. Francisco, y con respecto al concreto, el pago de la indemnización o la reposición, bien, en el caso ahí de se autos, calificó en automotores con 7,9, fue la nota que nos pusieron los siniestrados en el cumplimiento de la fecha de pago. O sea, y también en el tiempo, en el tema de tiempos. En tiempo, exactamente. Tiempo y cumplimiento de fechas de pago. 7,9 puntos de evaluación.
Bien, la verdad... Bueno, esto tira un poquito abajo el tema ese popular de que el seguro no tiene buena imagen, ¿no? Que no es cierto. Siempre que se han hecho encuestas por eso dicen lo mencionaba Raúl, el problema, y nosotros lo hemos tratado en un montón, es el tema de la atención del tercero. Hacia su propio asegurado la compañía responde bien. Responde muy bien. Y creo que lo importante de acá, como decía al comienzo, es que hemos relevado la opinión de usuarios del servicio de la compañía. O sea, no es en base a una expectativa que yo tengo del servicio que me van a dar. Son asegurados que cobraron un siniestro en los últimos 6 meses el previo momento a de la verdad del siniestro, Así digamos. Muy interesante, Francisco, muchísimas gracias por estar acá en el programa. El relevamiento se hizo sobre 7.000 casos, la muestra es muy grande y de gente que tuvo siniestros durante 6 meses. 7,8 puntos sobre 10 de calificación global tuvieron las aseguradoras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a otro corte y cuando volvemos hablamos con el abogado Sebastián Soler sobre el análisis jurídico del tema de los holdouts. No se vayan, ya volvemos. Con Barclay tenés todo ok. Continuamos en Pool Económico. Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, le cuento, porque recién estuvo Francisco Atelarra, presidente de la Asociación de Compañías de Seguros, que va a disertar en Expo Estrategas el 11 y 12 de agosto en La Rural, que organiza la revista Estrategas, y él va a explicar y va a llevar muchísimo más información sobre este tema del relevamiento que hicieron, de la encuesta sobre calidad de servicio. Ahora sí les presento a nuestro invitado. Estamos con el abogado Sebastián Soler. Les cuento a nuestros televidentes, porque la verdad es un honor, Sebastián, que estés acá en el programa. Gracias por invitarme. Soler es abogado especializado en Derecho Financiero, obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, donde compartió aula con el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Soler también fue socio del estudio Marval, O'Farrell y Mayral, se desempeñó en el Banco Central entre 2011 y 2013, primero como asesor de la presidencia a cargo de Mercedes Marcó del Pone en ese momento, y luego de la subgerencia general de supervisión de entidades financieras y cambiarias. Un gusto. Igualmente, gracias por invitarme. Sebastián, que estás acá en el programa. Y bueno, el tema, como lo había dicho antes del corte, es el tema de la negociación con los holdouts y queríamos conocer tu análisis jurídico. Faltan pocos días para que la Argentina avanza en algún tipo de acuerdo que nos permita eludir la cláusula Rufo, o definitivamente entramos en default técnico. ¿Qué análisis estás haciendo Bueno, vos? primero es una precisión acerca de la expresión default. Default no es un concepto abstracto, es un término preciso definido en el contrato de fideicomiso que vincula a la Argentina con el fiduciario, el Banco de Nueva York, y los bonistas. En ese contrato de fideicomiso, el término default está definido de la siguiente manera: hay default si la Argentina incumple con un pago bajo los bonos y no corrige la emisión dentro de los 30 días. Y el mismo contrato de fideicomiso dice que la Argentina cumple con su obligación de pago si transfiere los fondos al Banco de Nueva York, cosa que ha hecho. Por lo tanto, yo disiento con la idea de que automáticamente el 30 de julio, si los bonistas no cobran, estaríamos en una situación de algo que se llama default. Al contrario. Sería un default político, en el sentido de una lectura política. Esa es otra discusión. Claro, lo que sí creo que es cierto es que el 30 de julio, en tal situación, los bonistas no van a haber cobrado y los bonistas tienen derecho a ser responsable a alguien si creen que han sido injustamente no pagados. ¿Qué pasa ahí justamente? Llega el 30 de junio y supongamos que la Argentina, como ya ha sucedido, ha depositado para que cobren, no cobran por el impedimento legal que está colocando el juez Griesa. ¿Qué puede suceder en ese momento
respecto de este tema del pago a los bonistas? Bueno, los bonistas ya han dado una pauta, una pista de cómo actuarían, por lo menos en un principio, cuando le han reclamado al Banco de Nueva York que libere los fondos, y se han presentado, en el caso de los bonistas europeos, ante el juzgado de Griesa, sí, a pedir lo mismo. Entonces, lo esperable es que en un primer momento los bonistas reclamen contra quien que consideran responsable, que es su agente, que es el Banco de Nueva York. Bien. En ese momento, por supuesto, el Banco de Nueva York podrá argumentar sus defensas. Imagino que una de las defensas dirá: no lo he hecho porque estoy acatando una orden judicial, y si la Argentina hubiera hecho lo mismo, yo hubiera transferido los fondos. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que vamos a tener a partir del 30 de julio no es un default de la Argentina y todos los demás hicieron las cosas bien. Lo que vamos a tener es un reemplazo de esta discusión jurídica que tenemos hoy, sí, por otra discusión jurídica, que va a durar días, meses, años, dependiendo cómo cada una de las partes de esa discusión, incluyendo la propia justicia estadounidense, actúen. Espero que actúe, sobre todo la justicia estadounidense, de manera más razonable que hasta ahora. Y en esa discusión no sería solamente la intervención del juez Griesa, sino que nuevamente todo el sistema jurídico de Estados Unidos tendría que intervenir. Probablemente, porque lo que está firme es la orden o medida cautelar que el juez Griesa ha dictado, una orden extravagante, una orden técnicamente defectuosa, pero eso es lo que está firme y eso efectivamente no se puede volver a discutir. Ahora, todas las demás consecuencias jurídicas que deriven eventualmente de esa orden se discuten. ¿Y cómo se discuten? Se discuten en los Estados Unidos o en las jurisdicciones que estén afectadas. El caso que vos lo mencionaste y lo volviste a repetir, extravagante y técnicamente defectuoso. ¿Cuáles son los puntos sobre los que extravagante no lo digo yo, lo dijo el propio gobierno de los Estados Unidos en el escrito donde apoyó la postura de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones. En ese escrito dijo literalmente el gobierno de Estados Unidos: la interpretación que hace Griesa de la cláusula pari passu es inédita. Y como es inédita, es contraria al interés público de los Estados Unidos porque altera expectativas razonables y no controvertidas de cómo deben interpretarse esas cláusulas. Y además yo digo que es técnicamente defectuoso, porque se supone que un fallo judicial que resuelve un conflicto debe aportar claridad. Y a 2 semanas desde que quedó firme el fallo, no hay duda de que no lo ha aportado, porque se han acumulado las demandas y los pedidos de aclaraciones de terceros afectados, que no solamente cuestionan el fallo, sino que ni siquiera lo entienden. Lo entienden, claro. ¿Qué posibilidades hay, digamos, vamos a suponer que alguien nos escucha, sobre todo el juez Griesa, para que no se dispare la cláusula Rufo? O sea, la única posibilidad es reponer el stay y empezar a renegociar todo en enero. Esa sería la mejor. Esa sería mejor y sería la razonable. El juez Griesa en su fallo se reservó la facultad de revisar su orden si circunstancias nuevas lo justificaban. A mi entender, la cláusula Rufo es una circunstancia nueva por lo siguiente: cuando el juez Griesa dicta su fallo, nadie sabía, incluyendo al propio juez Griesa, si ese fallo iba a quedar firme antes de que perdiera vigencia la cláusula Rufo o no. Ahora que tenemos una circunstancia nueva, que es que el fallo quedó firme y la cláusula Rufo todavía no perdió vigencia, el juez Griesa haría bien en atender esa circunstancia y restablecer el stay para permitir que las partes, como pretende la Argentina, dialoguen para alcanzar una solución justa, equitativa, legal, que contemple a todos los acreedores. Bueno, parece irrazonable que no se haga. Pero... Bueno, este programa lo estamos grabando a la tarde, esto se va a escuchar a las 11 de la noche, pero por la información que tenemos, más datos no tenemos, pareciera que no, que el juez que por lo menos hoy, que no va a reponer el stay. Bueno, yo diría que hoy no lo hizo. Que hoy no lo hizo. Llamó a seguir negociando. Yo creo que es un blanco móvil, la situación que enfrentamos es un blanco móvil, la solución que ojalá alcancemos. Y entonces en ese escenario, ¿vos crees que si la negociación sigue vigente y entonces llegamos con los tiempos? A ver, la cláusula Rufo es una cláusula que uno entiende que técnicamente no debería dispararse. Yo soy abogado y no puedo dejar de decir que la interpretación razonable es que si la Argentina paga en plazo, en efectivo, pero está acatando una orden judicial, no está voluntariamente ofreciendo una mejora. Por lo tanto, la interpretación jurídica técnica es quizás no debería dispararse. Ahora, hay 2 motivos, uno jurídico y uno económico, para que el gobierno argentino correctamente insista en no correr el riesgo. El motivo jurídico es que lo demuestra la interpretación inédita que dio el juez Griesa de la cláusula pari passu. ¿Qué garantías hay de que el propio juez Griesa o otro juez estadounidense el día de mañana no interprete también de manera inédita la cláusula Rufo? Y la económica, que es igual de importante, es que
aún descartando un resultado favorable, no hay duda de que vamos a tener demandas de bonistas que van a reclamar la cláusula Rufo. Claro. Y esas demandas van a demorar años. Y mientras, y mientras esas demandas se transcurren, nosotros tenemos una contingencia económica de 120.000 millones de dólares, que sumada a la incertidumbre acerca del resultado final, va a hacer que durante años el riesgo país Argentina sea altísimo y el costo de financiación para el país y para las empresas sea prohibitivo. O sea, vos decís, si no entendí mal, que aunque en el mejor de los escenarios vaya hasta enero la negociación y recién en enero, cuando teóricamente se venció la cláusula Rufo, ahí no me cabe ahí duda, tenemos ahí más no me cabe blindaje duda. Por eso jurídico. necesitamos, por eso es razonable el stay, porque lo único que tenemos que hacer es llegar a enero. La Argentina ya ha expresado que está dispuesta a dialogar, el primer paso lo ha dado. No es cierto que la Argentina es recalcitrante y no ha dado ninguno. La Argentina no se plantó y dijo no voy a obedecer, no voy a pagar. La Argentina dijo quiero dialogar, pero encontrar una solución que termine esta cuestión hoy y para siempre. Eso es razonable. Es razonable y es bueno para el país. Hace bien el gobierno en plantarse. Absolutamente. Para el juez, vos, con la cercanía que tenés con el sistema jurídico el norteamericano, la actitud que ha tomado, digamos, en cuanto a discurso público el gobierno, que siempre se escucha, bueno, el juez Griesa está... enojado. Le están mostrando qué dijeron los discursos de Cristina, del jefe de gabinete. Bueno, yo lo que creo que lo más importante... ¿Es así o a ver, es una esta sensación? disputa de deuda soberana se diferencia de disputas anteriores en que en general las disputas, históricamente, las disputas de estas características eran disputas norte-sur. El mundo civilizado tenía clarísimo que pensaba estas cuestiones y los países emergentes padecían las consecuencias. Hoy está cruzada la discusión. Tanto en el norte como en el sur hay partes que opinan de un lado y del otro. Es una muestra de la razonabilidad de la posición argentina que desde el principal columnista del Financial Times hasta la exdirectora del FMI apoyan la posición argentina. Claramente hay una discusión a saldar. Entonces, en ese sentido, cuando las consecuencias adversas serían tan dramáticas para Argentina, yo me parece que la retórica se justifica y yo no la calificaría incendiaria como acaba de hacer el juez Griesa. Hay una cláusula... Eso era lo que quería conocer tu opinión. Cross default. ¿De qué se trata esa cláusula? La cláusula cross default es una cláusula estándar en los contratos de este tipo que autoriza a otros acreedores, a otros bonistas, cuyos pagos hasta ahora se han realizado, a pedir que se trate a esos bonos como si estuvieran en default también si otros bonos no se han realizado el pago. En el caso este concreto, si no cobran los del discount, los par podrían pedir o considerarse default también. Ahora, como dije antes, yo no creo que haya un default y por lo tanto no creo que se dé la condición necesaria para que los bonistas que están recibiendo puntualmente sus pagos, los del par, y hasta septiembre hay tiempo para hacerles el siguiente pago, puedan alegar la cláusula de cross default. Bien. Vamos a ver cómo sigue la negociación entonces. Sebastián Soler, la verdad, un placer y un honor que hayas estado acá explicándonos. Muchas gracias, Gabriela, Raúl. Te vamos a a convocando cada para vez que lo necesiten. A medida que vaya avanzando, porque esto, vos lo dijiste, estamos en plena negociaciones. Pero parecería que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de irnos, le recordamos que se viene Expo Estrategas 2014, es el 11 y 12 de agosto en la Rural de Palermo. Va a haber un panel muy interesante de disertantes, ¿no, Raúl? Va a arrancar con la presentación del superintendente de seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo, que va a hacer la apertura. Después vamos a tratar todos los temas que hacen al desenvolvimiento del sector asegurador, desde el tema del análisis y la performance económica y financiera, todo el tema de riesgos ambientales, de riesgos climáticos, de riesgos agropecuarios, el capítulo CESBI que hace a todo el desarrollo de la siniestralidad, la seguridad vial, todo lo relativo al mercado automotriz, y después tendremos nuestro seminario de inversiones. Habrá 2 seminarios especializados, uno de inversiones corporativas y personales, donde disertará Alejandro Banoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, José Serrate, Douglas Elespre, Claudio Suchovicki y Ezequiel Asensio. También habrá un seminario sobre seguros de vida
y de seguros de personas en general a cargo de la coordinación a cargo de Selling Point. Va a estar buenísimo, va a haber una banda en vivo y va a terminar... ¿Una banda de qué tipo? ¿Musical? Ah, no. Me asusta porque ¿Qué una banda? El tema de seguridad está muy, de seguridad, muy complicado. No, van a tocar, buenísimo. Van a tocar temas de Phil Collins y no sé qué otro más, le tienen que soplar. Y después va a terminar hablando el Tano Pazman, uno de los fanáticos de fútbol más conocidos del mundo, sobre la pasión como motor del éxito. Van a hablar importante en el análisis económico Mario Blecher, el economista, y Tomás Bulat, y va a hacer el análisis político Manuel Mora y Araujo. La verdad es una edición imperdible de Expo Estrategas, como lo decimos en todos los newsletters. Esta edición va a ser un golazo. Nos vamos, Raúl, se acabó el programa y lo esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento.